¿Qué ocurrió realmente la noche en que Viridiana perdió la vida? ¿Fue un trágico accidente o hay algo más profundo y oscuro que se ha intentado ocultar durante décadas? Las versiones oficiales nunca convencieron del todo, y las dudas han permanecido como una sombra sobre su memoria. ¿Quién tenía razones para silenciarla? ¿Qué sabía ella que incomodaba a los poderosos del espectáculo? Ahora, a las puertas del final, Silvia Pinal rompe el silencio y deja al descubierto verdades que podrían cambiarlo todo. Lo que parecía una historia cerrada, apenas comienza. Durante más de 4 décadas, Silvia Pinal cargó con un silencio que la consumía por dentro. Una verdad tan pesada que ni la fama, ni los aplausos, ni el tiempo lograron borrar. Era un secreto que mantenía bien guardado, oculto incluso de su familia más cercana, un pedazo de historia que la perseguía cada vez que miraba una foto de su hija Viridiana o escuchaba su nombre. Pero ese silencio, finalmente, llegó a su fin. En los últimos meses de su vida, cuando la salud de Silvia Pinal comenzó a deteriorarse visiblemente, tomó una decisión que estremecería a todo su círculo íntimo: hablar. Por primera vez, la matriarca del cine mexicano se sinceró ante una cámara, no para los medios ni para un escándalo mediático, sino para dejar testimonio de lo que la atormentó desde aquella fatídica noche del 25 de octubre de 1982, cuando su hija, la actriz Viridiana Alatriste, murió en un trágico accidente automovilístico. Con voz quebrada y los ojos cargados de recuerdos, Silvia dijo lo que nadie esperaba escuchar. Viridiana no quería irse esa noche, pero yo insistí. Le dije que tenía que descansar, que no podía quedarse en la fiesta. Me lo pidió, me lo suplicó, y yo no la escuché. Esa confesión fue como un cuchillo que desgarró años de versiones oficiales, de reportajes fríos y titulares ambiguos. Silvia no solo aceptaba que su hija había muerto en circunstancias trágicas, admitía que había tenido una participación directa en la decisión que llevó a Viridiana a tomar el volante esa noche. La decisión que cambió sus vidas para siempre. Y es que, según reveló la propia Silvia, esa noche se celebraba una reunión privada en casa. Viridiana estaba feliz, compartiendo con amigos, relajada después de varios días de grabaciones. Era joven, hermosa, talentosa, y estaba a punto de dar un gran salto en su carrera. Televisa apostaba fuerte por ella, incluso se decía que sería la nueva reina de las telenovelas. Pero Silvia, preocupada por su imagen y la disciplina profesional, no quería que su hija se desvelara. En palabras de la propia diva: fui dura con ella, le dije que tenía un llamado temprano, que debía irse a descansar. No quería que pensaran que estaba tomando el camino equivocado. Viridiana me miró, y obedeció. Horas más tarde, el coche de Viridiana se estrellaba en la carretera. Su cuerpo quedó atrapado entre los fierros. Su vida, apagada de golpe. Y el corazón de Silvia, roto para siempre. Pero eso no era todo. En su testimonio final, Silvia confesó que hubo una llamada telefónica misteriosa esa misma noche, minutos antes de que Viridiana saliera de la casa. Una llamada que la alteró, que la hizo cambiar de semblante. Silvia escuchó fragmentos de la conversación desde el pasillo y notó algo extraño. Su hija estaba nerviosa, incluso asustada. Cuando colgó, me dijo: mamá, no me dejes sola esta noche. Y yo no entendí. Pensé que estaba cansada. Pensé que era una excusa. No supe escucharla. ¿Quién llamó a Viridiana esa noche? ¿Qué mensaje recibió que la hizo dudar de salir? Silvia nunca pudo responderlo con certeza, pero en su confesión dejó claro que algo más ocurría en la vida de su hija. Algo que no salió a la luz. Los rumores fueron muchos: una relación oculta, amenazas de alguien influyente, presiones internas del medio artístico, pero Silvia, en su lecho, solo se culpaba a sí misma. Se sentía responsable no solo por haberla impulsado a salir, sino por no haber preguntado más, por no haber insistido en saber qué la perturbaba. Durante años, la actriz rechazó hablar del tema. Cada vez que un periodista lo mencionaba, cambiaba de tema o abandonaba la entrevista. Sus hijas, Alejandra y Silvia, también aprendieron a guardar silencio. Pero el dolor estaba presente en cada rincón de la casa, especialmente en la habitación que Silvia nunca quiso cerrar, la de Viridiana. Allí conservó cada objeto, cada fotografía, incluso el vestido que usó el día antes del accidente. Como si el tiempo se hubiera detenido, como si al mantener su cuarto intacto pudiera evitar que la memoria se desvaneciera.
En una parte de su testimonio, Silvia también revela algo escalofriante. Soñé con ella 3 noches seguidas después del accidente. Me decía, mamá, no fue tu culpa, pero tú sabías. Me despertaba llorando, empapada en sudor. No sabía si era mi mente, o si era ella, tratando de decirme algo. Viridiana estaba amenazada. Alguien no quería que se convirtiera en la nueva estrella. ¿Por qué Silvia guardó el secreto tantos años? Mamá, tengo miedo. Esas fueron las palabras que, según Silvia Pinal, su hija Viridiana la Triste le dijo la noche anterior a su muerte. No era una frase dicha al azar, ni un presentimiento cualquiera. Fue una advertencia directa, una súplica encubierta, una confesión desesperada que, en su momento, Silvia no supo comprender. Pero al borde de la muerte, lo entendió todo. Y cuando decidió contarlo, lo hizo con lágrimas, con voz temblorosa y con una verdad que nadie imaginaba. Viridiana quería escapar. Lo había dicho entre líneas, en pequeñas frases, en silencios llenos de carga. Silvia, en sus últimos días, reveló que su hija no solo enfrentaba presión laboral, había algo más oscuro, más doloroso, que llevaba cargando en silencio. No era solo estrés o una rutina pesada en los foros de Televisa. Viridiana quería irse del país, dejarlo todo, cambiar su identidad artística y empezar una nueva vida. Mayor que, me pidió que la ayudara a irse a España. Que le consiguiera un proyecto allá, aunque fuera pequeño. Necesito desaparecer por un tiempo, mamá, me dijo. Yo pensé que estaba dramatizando, pero no. Ahora lo sé, tenía miedo real. ¿Miedo a qué? ¿A quién? Silvia Pinal no dio nombres, pero insinuó mucho más de lo que dijo. Según su relato, Viridiana no se sentía segura, ni en su círculo profesional ni en su entorno social. En sus propias palabras, reveló que su hija le había contado semanas antes del accidente que alguien poderoso la estaba presionando, alguien que no aceptaba un no por respuesta. Silvia pensó que se trataba de un productor, quizá un actor con el ego inflado. Pero no, era algo más grave. En una de sus últimas conversaciones, Silvia le preguntó directamente si estaba en problemas. Viridiana bajó la mirada y simplemente dijo, mayor que, si algo me pasa, tú vas a saber por qué. Esa frase, hasta el día de su muerte, atormentó a Silvia. La repetía como un eco infinito. Y con el paso del tiempo, todo comenzó a tener sentido. Viridiana había cambiado. Ya no reía igual, se aislaba, se ausentaba de compromisos. Había dejado de confiar, incluso en sus amigas cercanas. Había algo que no quería que nadie supiera. Silvia reveló también que encontró en el diario personal de su hija, un cuaderno que conservó en secreto, varios fragmentos perturbadores. Frases sueltas, como, me siento observada, no puedo confiar en nadie. Hay alguien que no va a dejar que me vaya. Estoy cansada de fingir. La actriz decidió no revelar el cuaderno en su momento para proteger la imagen de su hija, y porque, en sus palabras, tenía miedo de lo que podía desatar. Pero al final de su vida, comprendió que callar era traicionar su memoria. Por eso habló. Y habló con fuerza. Silvia también compartió que el día del accidente, Viridiana no quería salir. Lo dijo varias veces. Había cancelado una cena con un amigo, y quería quedarse en casa. Fue su madre quien la convenció de que se retirara temprano para no verse involucrada en una noche larga de fiesta. Fue su madre quien insistió. Y fue Silvia quien, sin saberlo, empujó a su hija a un destino fatal. Pero hay más. La misma noche del accidente, Viridiana tuvo una fuerte discusión por teléfono. Silvia escuchó parte de la conversación desde el pasillo. Gritos, negaciones, una súplica. Luego, silencio. Después, Viridiana salió de su habitación con el rostro pálido. No quiso hablar del tema. Solo dijo, no importa, ya es tarde para cambiar las cosas. Horas después, moría en un accidente cuyas circunstancias jamás fueron aclaradas del todo. Silvia Pinal relató que siempre le pareció extraño que se cerrara el caso tan rápido. Que no se hicieran investigaciones más profundas. Que el sobreviviente del accidente, un hombre del que se hablaba poco y cuyo nombre desapareció de los medios, no diera entrevistas, ni versiones claras. Algo no cuadraba, y, según Silvia, hubo presiones para que ella tampoco hablara del tema públicamente. Un par de días después del accidente, recibí una llamada. Me dijeron que lo mejor era no remover las cosas.
que por respeto, era mejor no decir nada. En ese momento lo tomé como una sugerencia, hoy sé que fue una advertencia. En su testamento emocional, Silvia Pinal dejó claro que nunca creyó que lo de Viridiana fuera un accidente común. Había demasiadas coincidencias, demasiados silencios incómodos, demasiadas piezas que no encajaban. Su instinto de madre le decía que su hija no murió por casualidad, sino como resultado de una cadena de hechos que alguien, en algún lugar, no quería que se conocieran. Yo fallé como madre. Pensé que protegerla era mantener la imagen intacta, pero ahora sé que debí alzar la voz desde el principio. Esta verdad me quema por dentro. Con esta confesión, Silvia Pinal no solo rompió un silencio de más de 40 años. También encendió una llama que, seguramente, cambiará la percepción pública sobre la tragedia de Viridiana la Triste. Porque si lo que dijo es cierto, entonces no estamos hablando solo de una pérdida irreparable, sino de un secreto cuidadosamente enterrado por el poder, el miedo y el dolor. Silvia Pinal no titubeó. A sus más de 90 años, con la voz débil pero la memoria ardiente, soltó la frase que nadie esperaba. Esa noche, la última llamada que recibió Viridiana fue de él. Y después de hablar con él, ya no era la misma. ¿Quién era él? ¿Por qué Silvia evitó mencionarlo durante tanto tiempo? ¿Qué poder tenía esa persona para paralizar incluso a una figura tan influyente como ella? Porque Silvia Pinal sabía perfectamente quién era, y lo que representaba. En su testimonio final, dejó claro que la llamada telefónica que su hija recibió esa noche fue clave. Una llamada que provocó un giro radical en su actitud, que la hizo titubear, que la desmoronó emocionalmente. Esa llamada fue el verdadero comienzo del final. Cuando colgó, la noté pálida, temblando. Le pregunté si estaba bien. Me respondió con un susurro. Me amenazó, mamá. No me va a dejar en paz. Silvia no insistió. Se quedó paralizada, porque entendía perfectamente a quién se refería. Era un hombre que había estado rondando a su hija durante meses. Un personaje poderoso, con conexiones políticas, con amistades en los medios y, sobre todo, con una obsesión peligrosa por Viridiana. Según la actriz, este hombre quería convertirla en suya, como si ella fuera un trofeo más en su colección de conquistas. Pero Viridiana se negó, siempre se negó, y esa negativa, según Silvia, fue el detonante de una persecución invisible pero asfixiante. Lo rechacé, mamá. No le debo nada, pero él cree que sí. Cree que soy suya porque me ayudó una vez con un papel. Pero yo no soy de nadie. La noche del accidente, Silvia recibió una llamada anónima desde un número privado. Nadie habló del otro lado. Solo se escuchó una respiración pesada, y luego, un clic. Ella no entendió el significado hasta horas después, cuando se enteró de que su hija había muerto. Desde entonces, Silvia empezó a sospechar, no del conductor, no del vehículo, no del lugar, sino de la persona detrás de todo, ese hombre poderoso, influyente, peligroso. El mismo que había hecho desaparecer otros escándalos en el pasado. El mismo que, años después, sería denunciado por otras jóvenes actrices por acoso, manipulación y amenazas. Silvia no dio su nombre directamente en su confesión final, pero dejó pistas claras. Mencionó que trabajaba en los altos niveles de producción, que tenía relación con figuras políticas y que era intocable en aquel entonces. Un intocable que se sintió traicionado por Viridiana y, según la actriz, quiso castigarla por su rebeldía. Pero el miedo no acabó ahí. Después del accidente, Silvia empezó a recibir advertencias disfrazadas de consejos. Productores que le sugerían dejar las cosas atrás, periodistas que evitaban hacerle preguntas incómodas, e incluso amigos que le decían que, por su seguridad, era mejor no hablar del tema. Uno de ellos me lo dijo en la cara: no lo menciones. No se te ocurra señalarlo. Él te puede destruir a Silvia Pinal, una de las grandes divas del cine mexicano. Eso demostraba el nivel de poder que ese hombre tenía, y sigue teniendo, aunque ahora se mantenga en las sombras. En una parte especialmente impactante de su relato, Silvia asegura que encontró una carta rota en el cajón de Viridiana, escrita a mano. La carta nunca fue enviada. En ella, su hija le hablaba directamente a ese hombre. Decía cosas como: no soy tuya, no te pertenezco.
pertenezco. No voy a ceder solo porque tienes poder. Si me haces algo, todos sabrán quién eres. Esa carta, desgarradora, es la mayor prueba de que Viridiana estaba acorralada. Y Silvia, al leerla, se enfrentó a la posibilidad más dolorosa de su vida, que su hija no muriera por accidente, sino como parte de una represalia cuidadosamente disfrazada. Silvia Pinal también reveló que intentó, años después, confrontar discretamente a esa persona. Pero el resultado fue aún más siniestro. Un abogado la visitó sin previo aviso, dejándole un sobre con un mensaje claro. No había palabras, solo una fotografía de Silvia y Viridiana juntas, tachada con una X. Fue el momento en que comprendió que estaba lidiando con un monstruo intocable. Yo me callé por miedo, por mi familia, por mis otros hijos. Pero ese silencio me ha envenenado el alma durante 4 décadas. Y con la voz quebrada, Silvia hizo una de las declaraciones más fuertes de toda su vida. Mi hija no murió, a mi hija la apagaron. Y lo hicieron desde la sombra, usando el poder como arma. Silvia Pinal nunca fue una mujer ingenua. Sabía perfectamente cómo se movía el mundo del espectáculo, y conocía los hilos invisibles que controlaban los destinos de actores, actrices, y hasta familias enteras. Pero lo que encontró aquella noche, revisando unas cajas olvidadas en su sótano, superó todos sus miedos. Dentro de una carpeta antigua, marcada solo con las iniciales, VA, Silvia encontró un expediente que la hizo temblar. No era suyo. Era un conjunto de documentos recopilados por un periodista que había investigado, en secreto, la muerte de su hija, Viridiana. El hombre había fallecido en circunstancias extrañas años atrás, pero alguien, una amiga cercana, le había entregado ese sobre con la promesa de que, lo leería cuando estuviera lista. Silvia no lo había estado. Hasta ahora, al abrirlo, el primer documento era un informe policial interno. No era el informe oficial, sino una versión confidencial que no se incluyó en el expediente público. Allí se hablaba de inconsistencias en la escena del accidente, de huellas que no coincidían y de llamadas interceptadas horas antes de la tragedia. Pero lo que más la estremeció fue una nota escrita a mano por un agente anónimo. Mayor que, hay algo más grande detrás de esto. Me ordenaron cerrar el caso en menos de 48 horas. No hubo autopsia completa. Nos pidieron no tocar ciertos nombres. Silvia, con el corazón latiendo con furia, continuó leyendo. Entre los papeles también había fotografías nunca antes vistas, imágenes de la escena del accidente que no coincidían con la versión que se dio al público. Un guardabarros desprendido que parecía haber sido impactado por otro vehículo, marcas de frenado que no aparecían en el reporte oficial, y lo más inquietante, el asiento del conductor estaba desplazado hacia atrás, como si alguien más alto que Viridiana hubiera manejado el coche. Mayor que, ella medía poco más de 1.60. Ese asiento estaba preparado para alguien mucho más alto, anotó el investigador. Viridiana no iba sola esa noche. Iba manejando a alguien más. O la escena fue modificada después del impacto. El expediente contenía también grabaciones transcritas de una conversación entre Viridiana y una amiga cercana, actriz de la época, donde se mencionaba directamente al hombre poderoso del que Silvia hablaba en sus confesiones. Mayor que, él no me va a dejar en paz. Me dijo que si no iba a su casa esta noche, lo lamentaría. Que nadie me iba a creer si decía algo. Que él podía borrarme. La conversación fue grabada sin que Viridiana lo supiera, por miedo de su amiga a que algo pasara. Esa cinta desapareció, pero la transcripción sobrevivió. Y Silvia, al leerla, rompió en llanto. Cada palabra de su hija era un grito de auxilio ignorado por todos. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Entre los documentos, Silvia encontró una fotografía oculta entre 2 hojas, mal doblada y con una mancha que parecía sangre seca. En la imagen se veía a Viridiana saliendo de una casa en las lomas, de noche, visiblemente alterada, acompañada de un hombre mayor cuya cara estaba parcialmente cubierta por un sombrero. El rostro no era del todo reconocible, pero Silvia lo supo de inmediato. Mayor que, lo vi 1000 veces en esas fiestas privadas. Siempre rodeado de jovencitas, siempre con esa sonrisa hipócrita. No lo nombra, pero la descripción apunta a un hombre del medio artístico con vínculos con empresarios y políticos. Alguien cuya carrera se mantuvo limpia a pesar de los constantes rumores. Silvia entendió que Viridiana había sido usada, perseguida y finalmente silenciada.
Pero entonces, vino el último golpe. Al fondo del expediente, doblado como si alguien lo hubiera escondido a propósito, apareció un documento legal no firmado. Era una denuncia preparada por Viridiana para presentar ante la Fiscalía. En ella, se enumeraban los acosos, las amenazas, los lugares donde se sentía vigilada, y los nombres de las personas que la protegieron. Uno de esos nombres estaba subrayado, un productor muy influyente de televisión nacional, aún vivo. Esa denuncia nunca se presentó. Según Silvia, su hija la redactó 2 días antes de morir. Y nunca más volvió a mencionarla. Mayor que, ese documento lo borraron de la historia. Si yo no lo hubiera encontrado, nadie sabría jamás que ella intentó defenderse. Con el expediente en las manos, Silvia entendió por qué tantos callaron. ¿Por qué las autoridades cerraron el caso en tiempo récord? ¿Por qué ningún periodista se atrevió a cuestionar la versión oficial? Porque era más fácil inventar una historia de imprudencia al volante que destapar una red de poder, chantaje y silencio. Esto confirma que no fue un simple accidente. Fue el resultado de una amenaza latente, de un miedo constante que Viridiana enfrentó sola. Y ahora, con cada palabra revelada, Silvia Pinal lo grita con la fuerza de una madre que exige justicia, incluso desde el borde de la vida. La silenciaron, pero yo no voy a callar. Que el mundo sepa quiénes estuvieron detrás. Aunque sea lo último que diga. La voz de Silvia Pinal, marcada por los años pero llena de fuerza, resonó como un trueno en aquella entrevista que nunca debió salir al aire, pero que ahora recorre el mundo como una bomba que nadie puede detener. Sentada frente a la cámara, con la mirada fija y sin parpadear, Silvia lo dijo todo. Ya sin miedo, sin cuidar nombres, sin proteger reputaciones. Era su momento, su hora de hablar, y lo hizo con una frialdad que solo el dolor contenido puede dar. Mayor que, a mi hija la empujaron al borde, y yo sé perfectamente quiénes fueron. Con esa frase, comenzó la revelación más estremecedora que haya hecho una figura del espectáculo mexicano en décadas. Silvia mencionó 3 nombres, 3 hombres que estuvieron cerca de Viridiana, cada uno con poder, dinero y conexión directa con los medios y la política. Uno, productor. Otro, dueño de una televisora. El tercero, un funcionario cultural de alto nivel en los 80. Mayor que, Viridiana intentó alejarse de ellos. Denunció su acoso en privado. Me mostró mensajes. Me habló de las amenazas. Yo la subestimé. Creí que estaba exagerando. Pero ahora sé que estaba rogando que la escuchara. La entrevista, grabada en 2024 y guardada bajo llave por su nieta, fue publicada tras el delicado deterioro de salud de Silvia. Su voluntad fue clara, que se publique cuando ya no pueda defenderme físicamente. No quiero vivir con más amenazas. Pero que la verdad salga a la luz. Lo que siguió fue un escándalo nacional. Los medios retomaron el caso. Algunos intentaron desacreditarla, otros revivieron notas antiguas sobre la supuesta imprudencia de Viridiana. Pero lo que nadie pudo ignorar fue la evidencia que Silvia había mostrado en su capítulo anterior. El expediente prohibido, la denuncia jamás presentada, las fotografías y grabaciones que ahora se viralizaban por millones. El país despertó, y con él, la pregunta, ¿quién protegió a los responsables durante todos estos años? Una comisión especial se formó para revisar el caso, esta vez sin presiones externas. La Fiscalía abrió una carpeta bajo el argumento de investigación archivada con inconsistencias graves. Y en menos de 72 horas, se giraron los primeros oficios para interrogar a figuras del medio artístico que durante décadas fueron intocables. Pero lo más impactante ocurrió en el funeral privado de Silvia Pinal, días después de la publicación. Allí, un hombre mayor, de traje oscuro y rostro desencajado, se acercó al féretro sin ser reconocido por muchos. Apenas murmuró unas palabras, y luego, cuando creyó estar solo, dejó una carta sobre el ataúd. Un familiar que presenció el momento, tomó la carta y la entregó a los medios. El contenido era tan estremecedor que muchos creyeron que era falso. Pero los peritos confirmaron la escritura, era auténtica. Mayor que, Silvia, no sé si algún día puedas perdonarme. Yo sabía, todos sabíamos, y callamos. Tenías razón. A Viridiana la silenciaron, y nosotros fuimos cómplices por cobardía. Me perseguirá siempre. ¿Quién era ese hombre?
Aunque su nombre no fue revelado oficialmente, muchos aseguran que se trataba de un exdirectivo de Televisa, ya retirado, y cuyo nombre apareció en más de una ocasión en los archivos filtrados por Silvia. La presión pública creció. Artistas de la época comenzaron a romper el silencio. Actrices como Ofelia Medina y Laura Zapata ofrecieron entrevistas donde confirmaban que, en los años 80, las fiestas privadas y el intercambio de favores eran algo habitual, y que Viridiana fue una de las que se negó a jugar el juego. Ella no aceptaba acostarse con nadie por un papel. Eso molestó a muchos. La querían ver caer, y la hicieron caer. Las redes sociales estallaron. Jóvenes que jamás habían escuchado el nombre de Viridiana ahora llenaban plataformas con su historia. Se exigió justicia. Se organizó una vigilia frente a Bellas Artes, no solo para recordar a Silvia Pinal, sino para honrar la memoria de su hija, por años manchada por rumores y mentiras. Y mientras tanto, uno a uno, los implicados fueron desapareciendo del ojo público. Algunos cerraron sus redes, otros huyeron del país, pero el escrutinio ya no podía detenerse. Silvia, desde el más allá, logró lo impensable. Durante décadas me llamaron leyenda. Pero hoy, quiero que me recuerden como madre. Como la madre que no pudo proteger a su hija, pero que hizo todo por limpiar su nombre antes de irse. Sus palabras finales en la entrevista se convirtieron en un lema. En camisetas, en carteles, en murales callejeros. Una frase que resume todo el dolor, la lucha, y la verdad que tanto tiempo se ocultó. Viridiana no murió sola, la mató el silencio de los poderosos. Hoy, el caso sigue abierto. Las investigaciones continúan. Pero lo que Silvia Pinal logró con su último aliento fue mucho más poderoso que cualquier sentencia, rompió el pacto de silencio. Y con eso, cambió la historia. Y así, llegamos al final de este capítulo revelador sobre la tragedia de Viridiana la Triste. Las sombras que rodean su muerte siguen siendo un enigma sin resolver, y ahora, con las confesiones de Silvia Pinal, todo parece indicar que la verdad podría ser aún más oscura de lo que imaginábamos. Pero esta historia no termina aquí. ¿Qué otros secretos se esconden detrás de las puertas del poder? La respuesta podría sorprendernos a todos. Si te ha impactado este revelador capítulo, no olvides activar la campanita para estar al tanto de todo lo que está por venir en LZ Documental. Dale like, comparte este video con quienes necesitan conocer la verdad y suscríbete para que no te pierdas las historias más impactantes. Y, por supuesto, comenta tu opinión abajo. ¿Qué piensas realmente sobre la muerte de Viridiana? ¿Es posible que haya algo aún más oscuro detrás de todo esto? Nos vemos en el próximo video.